Aleluya, gloria a Dios, amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Somos la Iglesia Reformada Pan de Vida. Estamos en el 1251 California Avenue, Suite 700 de la ciudad de Pittsburgh, California, 94565. Los invitamos que venga a visitarnos. Si vive en el área de Concord, Pittsburgh, Antioch, Brentwood, venga a visitarnos. Comenzamos a la 1:30, escuela dominical, 2:30, servicio general. A las 7 de la tarde en el hogar de los hermanos Berríos, los días sábados, en la escuela de los sábados, grupo familiar, están todos invitados. Mientras mi hermano Santiago pasa con el privilegio de las ofrendas, quiero leerle rápidamente Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Este pasaje, hermanos, es parte del Sermón del Monte. En este pasaje, hermano, el Señor Jesucristo eleva el estándar de lo que es la adoración cuando nosotros venimos al altar. Cristo nos recuerda, hermano, que una expresión religiosa externa no puede esconder delante de Dios un corazón dividido o en conflicto. Es la realidad. Yo puedo venir y poner una cara contenta, puedo traer una ofrenda, un cheque bien jugoso, pero delante de Dios, hermano, no podemos esconder nada. Si el corazón está lleno de conflicto, divisiones, orgullo, hermanos, no estamos haciendo nada. Dios no va detrás de nuestros recursos. Esa es una gran realidad. ¿Sabe lo que Dios busca? Es la obediencia. Y especialmente la santidad, o mejor dicho, la sanidad entre las relaciones entre nosotros, entre su pueblo. Porque es ahí, hermanos, donde nosotros demostramos quiénes somos de verdad en Cristo. Yo no puedo ser cristiano y estoy en pleito con mi hermano o con mi hermana. Es fácil ser un cristiano que asiste a la iglesia, que canta, que ofrenda. Es fácil hacer eso. Es fácil venir a la escuela dominical, es fácil a los grupos. Pero es mejor y a la vez más difícil, pero agradable a Dios, ser un cristiano que va a la iglesia, que canta, que ofrenda y sobre todo que tiene relaciones sanas y constantes con sus hermanos, con el pueblo de Dios, hermano. ¿Ok? Ponga mucha atención en eso, hermano. Eso es bueno, eso es agradable a Dios. Ese es el llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. A esto se le conoce como la teología del corazón, como nosotros vemos interiormente a nuestros hermanos por Cristo. ¿Qué es lo que hace la falsa religión? Esa falsa religión que está basada en un ritualismo vacío, superficial, vacío, estéril, hermano. Eso es lo que rechaza a Dios, hermano. Lo vacío, lo estéril, lo superficial. Por eso, hermanos, que esa práctica se concentran en la manipulación financiera y lo vemos en la teología de la prosperidad. Y eso es lo que nosotros debemos de evitar, hermano. No importa que usted traiga un gran cheque, eso no lo queremos aquí. Lo que nosotros buscamos es llevarnos bien entre nosotros, hermano. Eso es lo que agrada a Dios, que nos llevemos bien. Como cristianos bautistas reformados, nuestra máxima es Soli Deo Gloria. Solo la gloria de Dios. Amén. Todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Por eso no podemos dar a Dios gloria con manos que sostienen amargura. Es ilógico, hermano. Manos que sostienen rencor contra un hermano. ¿Qué es lo que nos dice el Señor en el Sermón del Monte? Reconcíliate primero, porque Dios en su soberanía, hermano, prefiere que tengamos el acto externo de traer la ofrenda antes que la ofrezcamos de una manera hipócrita. Mejor no traigas nada, dice el Señor. Imagínense. Benijín dijera, ven, tráela, dámela y después ve y arréglate. No,
Dice el Señor, no la traigas. Mejor arréglate primero. ¿Cómo es la ofrenda que agrada al Señor? La ofrenda legítima que nace de un corazón agradecido. Es una ofrenda, hermanos, que busca, o mejor dicho, de un corazón que ha sido pacificado por la misericordia de Dios, que entiende que hay que llevarnos bien entre nosotros, hermano. Tenemos que amarlo, hay que buscar lo más posible. Y eso solamente se recibe porque la gracia que fue derramada sobre nosotros fue por la obra de Cristo. Es un regalo de Dios. Amén. Bueno, esta tarde vamos a estar meditando en la paciencia de Dios y la certeza del día del Señor. Vamos a seguir en 2 de Pedro 3, versículos del 9 al 12. Si se pone de pie para que lo leamos todos juntos, por favor. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 9 al 12. Y así dice la bendita, inerrante palabra de nuestro Dios. Aleluya. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Esta es palabra de Dios y nosotros decimos, amén. Háblanos, Señor. Señor bendito, háblanos, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Espíritu Santo, guíanos. Ilumina tu palabra, Señor, como la clase de anoche decía el pastor Ronnie. Ilumina tu palabra para que nosotros entendamos qué es lo que tú quieres decirnos. Sabemos que no hay ninguna revelación nueva, que todo ya está sido plasmado en tu palabra. Ilumínala para que venga y sea luz en nuestro corazón, Señor. Yo te pido, Señor, humildemente que me ayudes a mí para hacer de bendición a mis hermanos. Y te pido por mis hermanos y aquellos que nos están viendo en línea que abra sus oídos, Señor. Esos oídos espirituales, Señor, y escuchen tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermano. El tema sigue siendo el mismo, ¿ok? Nos cuesta esperar, es la realidad. Nos cuesta esperar. ¿A quién le gusta esperar? A nadie. Yo sé, si le digo a Rogelio, le pregunto, si le gusta esperar, me va a decir, no. Yo soy el primero en la lista, a mí no me gusta esperar, hermanos. Eso lo tenemos todo en común, es la realidad, hermano. Nos desespera esperar por una noticia, nos desespera esperar por una respuesta a la noticia, nos desespera esperar que alguien cambie también, amén, que una enfermedad termine, que Dios abra una puerta o que Dios cierre esa puerta, que se nos haga justicia, más cuando está yendo alguien que nos está atacando. Y según el tema del pasaje, que Cristo vuelva. Voy a comenzar con una situación que todos hemos sido, o mejor dicho, que la hemos vivido ya. O tal vez no la he vivido, ¿verdad? Pero yo sé que todos hemos pasado de una manera u otra por eso. Y es cuando un familiar nuestro se enferma y lo llevamos al doctor. Viene, lo lleva el camillero, lleva al nuestro ser amado, lo lleva adentro, a donde está el doctor. Uno quiere entrar y te cierran la puerta y dice, un segundito, te quedas ahí sentado en la sala de espera. El médico dice, un segundo, señor, fulano, fulana, voy a entrar.
Voy a revisar a tu familiar, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, lo que sea. Y después voy a salir a hablar contigo. Ok, doctor, ok, ya estoy uno pendiente ahí. Bye, ya te veo, aquí te espero. Uno está por la puerta ahí. Pasan 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora y uno está afuera desesperado. ¿Qué estará pasando detrás de esa puerta? Vemos el reloj y la manecilla se va moviendo hasta que oímos que ¡puf! ¡Puf! Bien lento se mueve, ¿verdad? Como que pesa una tonelada esa manecilla del reloj. Hasta se va moviendo más lento el reloj a veces. Nos desesperamos. Ay, Dios mío, ¿qué será? Siempre estamos esperando la mala noticia. Pero el médico está adentro viendo cosas que nosotros no entendemos, no sabemos, no podemos ver. Él está haciendo sus exámenes, está tomando decisiones, tomando la presión, está revisando al paciente. Él está haciendo su trabajo. Amén. Nosotros vemos la espera, estamos en la sala allí sentados, pero el doctor ve el progreso. Nosotros solo estamos ahí en la espera, pero el doctor ve el progreso. Este pequeño ejemplo nos ayuda a entender algo acerca de Dios. Nosotros vemos nuestras vidas, lo que está pasando alrededor, lo que estamos viviendo en este preciso momento. Y a veces nos desesperamos tanto que le decimos, Señor, ¿cuánto tiempo más? Pero no vemos que Dios está orando. Es la realidad. Estamos ahí, ¿cuánto tiempo más? Y Dios está obrando, está haciendo cosas. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque vivimos en una cultura que todo lo deseamos rápido, inmediato. Y esa mentalidad la hemos traído a nuestra vida espiritual, a la iglesia. Y se nos olvida que Dios no trabaja conforme a nuestra necesidad. Él trabaja conforme a su propósito eterno. Él hace las cosas a su manera. Y cuando Dios parece tardar, nosotros nos vamos a seguir preguntando, Señor, ¿por qué no haces algo? Y ese es el problema que estaba sucediendo aquí. Y era la situación por la cual los burladores estaban ellos haciendo burla de Dios y también del pueblo. Y lo otro lo hemos leído, ¿verdad? ¿Dónde está la promesa de tu advenimiento? Decían. Para ellos, el hecho de que el Señor Jesús no había vuelto era la evidencia que jamás iba a regresar. Pero responde que el repentino, o mejor dicho, el aparente retraso del Señor Jesús en venir, no era que el Señor se había olvidado, fuera lento. No. ¿Sabes qué estaba demostrando? Como les dije la semana pasada, es que Dios es misericordioso, hermano. Es que Dios es misericordioso. Ahora, este pasaje que acabamos de leer, esos 3 versículos, ¿qué es lo que hacen? Responden 3 preguntas fundamentales. La primera, ¿por qué Cristo todavía no ha regresado? La segunda, ¿qué sucede cuando regrese? Y la tercera, y esta es la pregunta del $1.000.000, ¿cómo debemos vivir mientras Él regresa? Porque no cree, hermano, la vida cristiana es una vida activa. Yo no soy cristiano solamente el domingo, es todos los días. Y yo sé que a veces, o mejor dicho, la mayoría de los cristianos no se han puesto a pensar en estos 3 puntos fundamentales. Ahí andan, soy cristiano, pero ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Y qué es la razón? Y ese es el tema que el apóstol Pedro desea cementar en nuestro corazón, en esta carta. El versículo 9 comienza: el Señor no retarda su promesa. ¿Por qué Cristo no había vuelto todavía? Porque habla acerca de la paciencia soberana de Dios. Dios es paciente, hermano. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza.
Es muy importante, hermanos, que nosotros, o mejor dicho, que nuestras expectativas sean corregidas, hermano. Tenemos muchas cosas. Ahora, hermano, decía, traer cautivos a la mente, todos los errores que tenemos en la mente, traerlos cautivos en Cristo, a la verdad de Dios. Hay muchos errores que tenemos en la mente acerca de cómo es Dios o cómo debe actuar Dios. Esos errores pueden existir, hermano, y van a crear falsas expectativas en nosotros. Y el apóstol Pedro, de una manera detallada, es lo que hace es plantear y decir, ¿saben una cosa? Dios gobierna, y no solamente gobierna, Él está sobre el tiempo. Él es el soberano Dios, Él es el creador de todo. Así que ustedes tienen que conformarse a eso, porque ustedes son esclavos del tiempo. Y en la realidad somos esclavos del tiempo, hermano. Dios no lo es. El verso anterior confirma que nosotros somos esclavos del tiempo y Dios no lo es, con esa frase, para el Señor un día es 1000 años y 1000 años como un día. Y eso no significa, hermano, que un día sea literalmente 1000 años. Solamente un lenguaje utilizado que exalta que Dios no está limitado por el tiempo. Él nunca llega tarde, nunca improvisa y nunca olvida sus promesas. ¿Ok? Solamente de una manera Él cómo se relaciona con nosotros para que podamos entender un poco. Dios en su palabra nos da muchos ejemplos y nos demuestra que Él cumple exactamente todo lo que ha determinado hacer. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿quién es el que pone el tiempo? Es Dios. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién dice? A su Hijo, a Jesucristo. No fue un accidente. Y viene y se añade el apóstol, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dice, perfecto. El tiempo perfecto, la condición perfecta y la manera que nació perfecta. Todo fríamente calculado. Todo ocurre conforme a su decreto eterno, hermano. Entonces, ¿qué entendemos cuando la palabra dice que Dios es paciente? Que Dios hace las cosas a su manera. Y la paciencia de Dios no es simplemente, hermano, una versión más sofistificada de nuestra paciencia, ¿ok? La paciencia de Dios no es como la nuestra, hermano. La paciencia de Dios no es como nosotros. ¿Cómo es la paciencia de Dios? Póngase a pensar. Es perfecta, amén. Es santa, es soberana y sobre todo tiene propósitos redentores. Y se da a entender de manera más clara por la palabra utilizada, longanimidad. Longanimidad. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica esta palabra? Longanimidad significa la capacidad o virtud divina de soportar o tener gran paciencia, constancia y clemencia ante el pecado y las ofensas de la humanidad, sin ejecutar inmediatamente juicio para dar a las personas la oportunidad de arrepentirse. Ese es el Dios que tenemos por Padre nosotros. Nosotros, alguien nos queda viendo mal y ya queremos ahorcarlo. Dios no, Dios se contiene. Dios es paciente. Y Él es constante en su carácter, en su manera de ser. Esa palabra, longanimidad, viene del latín longanimitas, que combina longos, largo, y ánimos, mente o alma, que significa literalmente anchura de espíritu o largo sufrimiento o una capacidad extrema. Escuche bien, hermano. Yo hasta me quedé plasmado cuando entendí esto. Una capacidad extrema de aguantar el sufrimiento. ¿Cuál sufrimiento? El que usted y yo le damos a Dios. Longanimidad.
En el hebreo antiguo, o mejor dicho, en el Antiguo Testamento, en hebreo, la palabra se traduce como erek apayim, que significa lento para la ira, como dice el Salmo 103:8, Números 14:18, y en el griego, el Nuevo Testamento, equivale a la palabra macrotumia, que denota la capacidad de soportar la provocación por largo tiempo. Ese es el Dios que tenemos, ese es el carácter del Dios que tenemos nosotros por Dios y Padre. Una capacidad de soportar la provocación, nuestra provocación por largo tiempo. No confundamos, hermano. Dios es paciente, no porque apruebe el pecado, de ninguna manera, hermano, sino porque tiene un propósito redentor. Por eso es que Dios es paciente. Cada día adicional es un día donde sus elegidos son movidos al arrepentimiento por la gracia que fue derramada por la obra de Dios en Cristo de Jesús. ¿Ok? Cada día que pase, hermanos, Dios está obrando. Cada amanecer se vuelve la evidencia de su misericordia, y lo dice, como decía mi hermano, Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Dios es bueno, hermano. Por eso no hemos sido consumidos. No crea que porque usted es bueno, o leyó la Biblia, o oró, o ayunó. No. Y eso es lo que cantábamos los grupos, como decía mi hermano Jorge. La paciencia de Dios no es simplemente, en comparación a la nuestra, una versión más grande de nuestra paciencia, hermanos. No lo es. Miremos esto. Nosotros y Dios. Como nuestra paciencia es limitada. En cambio, la de Dios es perfecta. La nuestra se agota fácilmente. Yo sé que ya están desesperados, ya se quieren ir a la casa. Más que está haciendo calor. ¿Cómo es la paciencia de Dios? Longánima. Es grande, hermano. Nuestra paciencia depende de nuestro estado de ánimo. Si yo estoy bien, tengo paciencia. Si algo está pasando, soy impaciente. En cambio, Dios no depende de las circunstancias. Como somos nosotros, podemos perdonar. Amén. Y después me ando acordando de la ofensa. En cambio, Dios perdona verdaderamente en Cristo. No me acuerdo de tus pecados. Nosotros nos cansamos de esperar. Dios nunca se cansa. ¿Cómo somos nosotros? A veces esperamos que el otro cambie para poder tener paciencia. Esperamos que aquel cambie, ahora sí voy a ser paciente, lo voy a empezar a querer. Ahora sí me pasa un poquito. ¿Cómo fue Dios con nosotros? ¿Cómo es la paciencia de Dios? Que aún siendo pecadores, Él nos amó. Y aún siendo cristianos, seguimos siendo rebeldes de vez en cuando, y Él sigue siendo paciente. Nuestra paciencia puede ser egoísta también. La paciencia de Dios tiene propósitos santos. A veces yo puedo ser paciente y esperar, pero porque voy a obtener algo. ¿Qué puede obtener Dios de nosotros? Más dolor de cabeza. Nosotros, la paciencia. No sabemos cuánto tiempo podemos esperar. Dios sabe exactamente los tiempos. O sí, te voy a esperar media hora. A los 5 minutos ya me quiero ir. Dios no. ¿Cómo somos nosotros? Podemos utilizar la paciencia para hacer algo incorrecto. Estar planeando algo malo. Soy paciente hasta que aquella persona esté en el lugar, la situación correcta, y ahí yo ataco. Dios no. La paciencia de Dios es una expresión de su carácter santo y perfecto. Es muy diferente, hermano. Todo esto hace que la paciencia, hermano, yo no sé usted, hermano,
Para mí la paciencia de Dios es impresionante, me deja con la boca abierta. Me deja con la boca abierta. Si hasta yo a veces me veo y me doy ganas de destruirme a mí mismo a veces. En serio, hermano. ¿Cómo es posible? Dios podría juzgar al pecador inmediatamente. Amén. Y bien merecido. Pero ¿sabe qué, hermano? En su misericordia Dios retiene el juicio y lo dice Romanos 2:4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, dice, de su buen deseo, dice. Paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, dice. Ignorando, se te olvida que fue la paciencia de Dios la que te tiene aquí sentado. Ahora, ¿es la paciencia de Dios un simple universalismo? Porque ahí es donde mucha gente se confunde. Es que Dios, todos somos hijos de Dios. No es cierto, hermano. No significa eso. De ninguna manera, hermano. Y ese es el punto de discusión del apóstol Pedro. Y nosotros como bautistas reformados debemos de interpretar todo lo que leemos según el contexto de la palabra. ¿Y cómo comienza la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1:1? A los que habéis alcanzado. A los que habéis alcanzado, dice. ¿Qué hemos alcanzado? Sí, una fe preciosa. Imagínense, hermano. No está hablando de todo el mundo, está hablando de un grupo selecto de personas que han alcanzado algo que no les pertenecía a ellos, pero que fue dado por misericordia por Dios, que es la fe preciosa. Ahora, si juntamos eso y seguimos leyendo el capítulo 9, Dios es paciente con nosotros, claramente vamos a llegar a comprender el texto y el contexto todo. ¿Y de qué está hablando aquí? De la humanidad indistintivamente de todo mundo. No. Está hablando directamente del pueblo de Dios, hermano. De usted, de mí y todos los que hemos confiado en el Señor. De un pueblo redimido. De aquellos que nos hemos beneficiado de la paciencia de Dios, hermano. Esa paciencia salvífica. Esa paciencia, como dice el versículo, no queriendo que ninguno perezca, dice. ¿Está hablando ahí de todo el mundo? No. Está hablando de aquellos que van a ser salvos. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Paciente con nosotros, ninguno perezca, todos. Está hablando de un grupo específico de gente. No está hablando de todo el mundo. Lo siento mucho, pero aquí lo dice la palabra. ¿Y para qué lo hace Pedro de esta manera? Para que nosotros tengamos, hermano, seguridad en medio de la tribulación. Para que nosotros tengamos, hermano, esa seguridad en medio de la prueba, hermano. Ahora, ¿qué dice Juan 6:37? Esto es precioso, hermano. Todo lo que el Padre me da, ¿qué dice después? Vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Tú no estás aquí, hermano, porque eres más inteligente o mejor o un angelito, ¿ok? Es porque Dios te escogió, tuvo misericordia de ti y fue paciente contigo, hermano. Él fue, hermano, el que movió tu corazón a un arrepentimiento. El arrepentimiento, hermano, si ponemos atención, es la obra de Dios. No es que tú eras más inteligente y, entendí. No. Es la obra de Dios, hermanos. Y desde la perspectiva cristiana nosotros, reformada, ¿qué es lo que viene primero? ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios antes de que llegue el arrepentimiento? ¿Qué piensa usted? La regeneración. Dios tiene que cambiarte, hermano, para que tú puedas arrepentirte.
¿Ok? Ese es el orden. El arrepentimiento viene como fruto de la obra regeneradora del Espíritu Santo. En términos sencillos, ¿cómo es esto? Primero viene la elección, el llamado eficaz, la regeneración, fe y arrepentimiento, justificación, santificación y la glorificación final, cuando estemos delante del Señor. Así que, hermanos, el verdadero arrepentimiento proviene de Dios. Y ese arrepentimiento, hermano, a veces nos equivocamos y creemos, estoy arrepentido, pero lo vuelvo a hacer constantemente. No, hermano. El arrepentimiento que proviene de Dios, hermanos, no es simplemente un sentimiento de tristeza. Mucha gente se arrepienten o tienen remordimiento porque lo agarraron. ¿Se han fijado eso? No porque sintieron un arrepentimiento verdadero, sino porque lo agarraron con las masas en la mano. Con las manos en la masa, perdón. El verdadero arrepentimiento es un cambio de corazón producido por Dios, viene de Dios. ¿Y qué es lo que hace ese arrepentimiento verdadero? Nos lleva a abandonar el pecado para venir corriendo ¿a quién? A los pies de Cristo, hermanos. Así que el arrepentimiento es un don divino, es de Dios. Y lo leemos en Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimientos para vida eterna. Un regalo de Dios. Por eso, hermanos, nosotros debemos entender algo, que la paciencia de Dios nunca pretende que es para que sigamos pecando más, hermano. No, hermano. Dios es paciente, no es para que sigamos pecando más. Es al revés, es para conducirnos al arrepentimiento verdadero constantemente, hermanos. Cristo va a volver, amén. Pero ¿cuándo va a volver? Cuando la paciencia de Dios se haya agotado. ¿Cuándo va a volver Cristo? Cuando la puerta de misericordia se cierra de una vez para siempre. ¿Cuándo va a volver el Señor? Cuando el último de los creyentes escogidos haya aceptado a Cristo como su Salvador. Hasta ese momento. Qué maravilloso que es el amor de Dios por la humanidad, hermano. Qué maravilloso que es. Una vez más, a mí me deja boquiabierto entender esto, hermano. Y lo entiendo no todo, hermano. No lo entiendo bien, sinceramente. Por lo poco que entiendo, a mí me deja con la boca abierta, hermano. Estaba leyendo Génesis 4, la historia de Caín y Abel. Léanlo. Estaba hablando con mi esposa de ese versículo, ese capítulo 4. Cómo Dios le habló a Caín y le dio la oportunidad de arrepentirse. ¿Y qué hizo Caín? No lo hizo. Para más, vino y consumó su pecado matando a su propio hermano. Y aún así, más adelante, viene Dios, lo vuelve a confrontar. ¿Y qué hizo Caín? ¿Se arrepintió? No. Para más, tuvo miedo por su vida. ¿Y qué hizo Dios? Le dio una señal para protección, hermano. ¿Cómo es Dios de paciente? Yo me quedo con la boca abierta, hermano. Ahora, en el versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La certeza del día del Señor, hermano. El Señor viene, hermano. Cristo viene, hermanos. Y si usted nota bien, hermano, Pedro cambia completamente de tono, pero eso sí, cambia de tono, pero conserva la esencia del mensaje. ¿Cuál es la esencia del mensaje? Dios es soberano y está en control de todo lo que sucede. De la salvación y del juicio. Dios siempre está en control porque Él es el soberano.
¿Cómo va a ser la venida de Cristo? Y aquí la respuesta está, como ladrón en la noche. Eso no significa que el Señor viene con una máscara ahí, escondido. No, hermano, no. En lo oscuro, no significa que el Señor es un ladrón. No está hablando de eso, hermano. Pero está utilizando esta frase para describir el regreso del Señor como que es inesperadamente, cuando uno menos lo espera. Y el Señor Jesucristo lo enseñó también en Mateo 24:42, lo hemos leído todo. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Por qué el Señor y el apóstol hacen esta advertencia? ¿Qué piensa usted? Y no solamente hacen una advertencia, sino que están hablando de lo que va a pasar. Los cielos van a pasar con grandes estruendos, los elementos ardientes serán deshechos. Va a haber un gran caos, hermano, algo bien terrible, hermano. Para que vivamos preparados, hermano. No que hoy voy a dejar de ser cristiano por media hora. Pum, pausa. Voy a ser un demonio, ¿no? ¿Cómo quieres tú que el Señor te encuentre? Esa es la pregunta que haría. ¿Cómo quieres tú que tu Señor que te salvó te encuentre? Mejor dicho, perdón. ¿Cómo queremos que nuestro Señor nos encuentre a todos? Esa es la pregunta, hermano. Los cielos pasarán. Y ya vemos gran estruendo, elementos ardiendo, desechos, tierra, obras, una quemazón terrible, cosas tremendas, hermanos. Pedro está describiendo un juicio cósmico, hermano, algo que nunca nadie ha visto. Un juicio cósmico donde los elementos, los cielos van a desaparecer, hermanos. Toda la creación va a ser purificada, eso es lo que está diciendo. El fuego es para purificar, para quemar todo, destruir todo lo malo. Ahora, cuando nosotros leemos esto, yo le voy a decir algo. Y si se le olvida todo, recuerde esto, no tenga temor. No tenga temor, hermano. No es el triunfo del caos, hermano. No es el triunfo del caos, hermano, lo que está pasando aquí. ¿Sabe qué es? Es la renovación del universo bajo el reinado eterno del Mesías prometido a Jesucristo. ¿Ok? Que se preocupe el mundo, hermano. Nosotros cuando veamos eso es porque sabe que va a comenzar lo mejor. Romanos 8:19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar de la manifestación de los hijos de Dios. Imagínense, la creación está esperando que se manifieste quiénes somos nosotros en verdad en Cristo Jesús. Cuerpos glorificados. Porque la creación fue sujetada a vanidad, dice. Todo va a pasar, dice. Se esfuma. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Tiene un propósito. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, como tu cuerpo el mío, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y después viene el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dice, ¿qué cosa está hablando? Todos los pasajeros, todo lo que vemos. Tu carro que tú te esfuerzas tanto. Esa
Ir al gimnasio, el dinero, el trabajo, todo lo material donde tú has puesto tu seguridad, todas esas cosas van a ser desechas, dice. Y hace una exclamación el apóstol, hace una exclamación, y ahí está ¿cómo se dice la palabra? Exclamation mark. ¿Cómo debéis de andar en esta santa y piadosa manera de vivir? Dice. Ya que todo va a terminar, dice. ¿Cómo tenemos que andar? Y la respuesta la da inmediatamente ahí mismo. Viviendo en santa y piadosa manera de vivir. ¿Sabe, hermano, que a mí me asusta de cómo la gente mira la escatología, los sucesos del fin, como que están leyendo una novela de los Avengers, de muñequitos, yo no entiendo. Hay un morbo, una curiosidad insatisfecha porque, hermanos, ¿sabe qué debe de producir esto en nosotros? Lo que dice aquí, un deseo de agradar a Dios. Un deseo de buscar cómo vivir de una manera santa y piadosa. No basta, hermanos, con conocer las profecías. No basta con tener toda la Biblia en la cabeza. No basta. ¿Sabe qué es lo que quiere el Señor? Que vivamos piadosamente. Eso es todo, hermano. Ser diferentes. Esa es la evidencia de conocer a Cristo. Y no solamente la evidencia de conocerlo, sino que saber que Él va a volver, porque lo estoy esperando ¿cómo? Con las manos en el arado. Con un anhelo. Eso es donde se muestra la vida transformada, hermano. Luchando para ser diferentes. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y después viene el versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Esperando y apresurándoos para la venida del Señor. ¿Podemos apresurar su venida? Hermano, seriamente. ¿Podemos nosotros provocar? Porque hay una doctrina que se llama Kingdom Now, el reino ahora. Nosotros no podemos provocar que el Señor venga. Nadie puede provocar que el Señor venga o aligerar la venida del Señor, como mucha gente piensa. Apresurándoos, dice. Si nos estamos apresurando es porque a veces perdemos el tiempo en las cosas pasajeras, ¿verdad? En las cosas efímeras que no traen ganancia. Esperando, apresurando para la venida del día de Dios. Nadie puede cambiar el calendario de Dios, hermano. Amén. Pero eso sí, hermano. Si participamos en el medio establecido por Dios, ¿cómo lo hacemos? En la predicación, en la evangelización, compartiendo el evangelio. Y si no me lo creen, ¿qué dice Mateo 24:14? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Y quiénes son los encargados de predicar el evangelio en todo el mundo? Los santos. Los ángeles. ¿Verdad que no? ¿Quiénes? Usted y yo. La Iglesia Universal. Esos son los medios que ha decretado el Señor. Es la evangelización. Ese es parte del plan soberano de Dios, hermano. La iglesia, como dice el hermano. Los evangelistas. Tal vez usted no puede ir, pero eso sí, está orando por ellos. ¿Cómo podemos nosotros ahora esto, ya para terminar, aplicar todo esto? Quiero comenzar con los no creyentes, porque eso es lo que más a mí me preocupa, los no creyentes.
A veces los no creyentes, hermanos, confunden la paciencia de Dios con que Dios está aprobando su pecado. Y siguen viviendo sin arrepentirse, hermanos. Para más van en aumento. Según de Corintios 6:2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Si tú no conoces de Cristo, yo te ruego, acepta al Señor, busca de Dios. Pídele al Señor que te acepte, mejor dicho. Ahora, para nosotros los creyentes, ¿verdad? Porque aquí todos vamos parejos. Mientras el Señor viene, hermano, no nos desesperemos. No se desespere, hermano. Sabe que el Señor no olvida su promesa. Él viene. Él viene. Pero mientras tanto, como dice aquí el versículo, perseveremos. Santifiquémonos, sirvámosles, prediquemos el evangelio, esperémosles con gozo. Eso individualmente, ahora como iglesia, como un cuerpo de Cristo, la iglesia que estaban enseñando en la escuela dominical. La iglesia no existe solo para entretener, hermanos. Despierten, por favor. La iglesia existe para proclamar a Cristo. Estaba viendo ahora una iglesia que se le ha metido la onda de conciertos cristianos y tecno y todo el mundo saltando y eso. Para la gloria de Dios y nada de predicación. ¿Cómo van a conocer de aquel que no han oído si no se les predica? Hermanos, cada predicación, cada sermón, cada evangelización, cada obra misionera, cada vez que servimos, hermanos, cada vez que hacemos algo, hermanos, ¿sabe que eso es parte del plan eterno, hermano? ¿Para qué? Para reunir a los elegidos, hermanos, en un solo pueblo, hermanos. Todo lo que hacemos, hermanos, todos los esfuerzos, sacar la bandera afuera, es para preparar el lugar. Ya para terminar, hermano. La paciencia de Dios, hermanos, no debe producir en nosotros indiferencia, ¿no? A veces somos indiferentes, hermanos. Nos cansamos. Porque sí, nos podemos cansar. ¿Sabe qué debe de producir? Adoración, agradecimiento. ¿Y sabe por qué se lo digo? Se lo voy a decir así, aquí. Porque debe producir en nosotros expectativas. Un día más significa un día, una oportunidad más para aquel familiar que no conoce al Señor. Para aquel hijo, la hija, el esposo, la esposa, el primo, alguien que tú amas. Es una oportunidad que Dios le está dando a ese ser que tú amas y que no conoce o se ha retirado de los caminos del Señor. Que no produzca esto, hermano, el esperar indiferencia. Si Cristo no ha venido, hermano, es porque, ¿sabe qué? Él es paciente todavía. Aprovechemos el tiempo. Aprovechemos el tiempo. Véalo como un día más, comienza el reloj a trabajar. Ese familiar que se ha descargado, hoy sí, vamos a orar, vamos a empezar. Háblele, ore por él. No tiene que andarlo anunciando con platillo. Usted ore, siga. Confiemos en Dios. Mueva su corazón a serle más fiel al Señor. Confíe en Dios. Cada día que sigue vivo es un día de esperanza, hermano. Es un día donde Dios ha ejercido, ha mostrado su misericordia para con esa persona, hermanos. No nos demos por vencidos, somos indiferentes. Allá no vino que... ¿Sabe, hermano, que usted ni yo y yo no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ni quién va a usar Dios para que ese familiar que estamos orando se arrepienta? Tal vez no va a ser usted, pero sus oraciones, el Señor va a llevar a alguien que le va a hablar a ese hijo o a esa hija.
No se dé por vencido, hermano. Crea, confía en la misericordia de Dios. Sigamos confiando. Mientras hay vida, hay esperanza. ¿Por qué? Porque hasta que el último de los escogidos sea traído a la fe, el Señor Jesucristo siguió obrando, hermano. Sigue obrando. No nos demos por vencido, hermano. Démosle más duro, ¿yo? Más fuerza, más fe. Hermano, el Señor viene en ese día glorioso. Ahí vamos a ver a gente que nosotros ni esperamos. Pero también, hermano, va a haber gente que terriblemente van a padecer, van a recibir la ira de Dios en sus propios cuerpos, hermano. Pero eso no nos tiene que hacer desmayar tampoco. La pregunta entonces para nosotros es, ¿cuándo va a venir? ¿Está bien hecha esa pregunta? No, esa no es la pregunta que debemos de hacernos. La pregunta es, ¿estamos preparados para encontrarnos con Él? Pregúntese a sí mismo, sea honesto con usted mismo, hermano. Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Que está un poco ahí usted medio, mire, hermano, el Señor es el que lo va a usted hacer perseverar, hermanos. Que se está tambaleando, Señor, dame la fuerza para seguir adelante, Señor. Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. No sé por quién has estado tú orando, hermano. No lo sé. Sigue. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Hoy hay gracia, hermano, pero un día habrá juicio. Pero hoy hay gracia. Así es que, hermanos, confiemos en la misericordia de Dios. Sigamos orando. Por eso les pido que sigamos unidos en oración continua. Que el Señor conceda arrepentimiento a cada uno de aquellos que tenemos en el corazón. Los que se han apartado, hermanos. Sigamos orando. El Señor vuelve. El Señor vuelve. El Señor va a venir. Maranata, hermanos, el Señor viene. Amén. Vamos a orar. Hermano Jorge, por favor.